estadística es necesario que conozcamos todas sus partes. Primero que nada tenemos la población. La población es el conjunto de seres que ya sea vivos o no, los cuales tienen una o más características en común. Nos estamos refiriendo a ese grupo de personas o objetos, los cuales puedan ser contables. Después tenemos la muestra. La muestra es un subconjunto de la población que tiene una variable en común. En otras palabras, es una parte de la población la cual tiene algo en común, como por ejemplo podría ser la estatura, el color de cabello, color de ojos, cualquier cualidad que sea repetitiva. Después tenemos el espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles diferentes en un determinado experimento aleatorio y se suele representar por el símbolo omega. Al obtener estos datos se realiza una tabla de frecuencias. El número de clases dependerá del tamaño de la muestra. Se calcula sacando la raíz de la muestra. Es decir, si por ejemplo tenemos un grupo de 25 personas o una población de 25 cosas, para sacar las clases tendremos que sacar la raíz cuadrada. En este caso sería la raíz cuadrada de 25 igual a 5. Y ese sería nuestro número de clases. Después tenemos los cuartiles. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Es decir, estos datos son los que dividen al tamaño de la muestra en el 25, el 50 y el 75%. Después tenemos los percentiles. Los percentiles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Dan los valores correspondientes al 10%, al 20% y hasta el 90% de los datos. En otras palabras, sería sacar el porcentaje de la cantidad de los datos. Si por ejemplo tuviéramos 80 datos y nos pedirían el percentil del 10%, simplemente tendríamos que sacar el promedio del 10% de 80, que en este caso sería 8, y así sucesivamente con los demás. Después tenemos los valores atípicos o inusuales. Son los valores que no se encuentran cercanos a la mayoría de los demás valores que están en un conjunto de datos. Para la obtención de los valores atípicos o inusuales es necesario el uso del rango intercuartil, el cual se obtiene mediante la resta del cuartil número 3 menos el cuartil número 1, donde cada cuartil, el 1 y el 3, deberán ser multiplicados por el número sigma, en este caso 1.5, más la multiplicación por el rango intercuartil. Cabe destacar que, al igual que los valores atípicos junto con los cuartiles, son necesarios para la elaboración del diagrama de caja y bigotes. Las medidas de tendencia central se dividen en 3. La media, que es el promedio de todos tus datos, la moda, que es el dato que más se repite, y la mediana, que es el dato que va a estar exactamente en el centro, si acomodas tus datos de menor a mayor. Las fórmulas de las medidas de tendencia central pueden cambiar depende si los datos están agrupados o no están agrupados. A continuación les mostraré las fórmulas Existen otras medidas que son las medidas de variabilidad, en las cuales se encuentran las fórmulas de rango, varianza y desviación estándar. En base a nuestra investigación, como equipo nos tocó preguntarle a cada integrante de nuestro grupo cuál fue su promedio del semestre pasado. Entonces, estos fueron los resultados que nos dieron: 91, 87, 90, 84. Tuvimos una muestra de 28 alumnos. ¿Por qué es una muestra y no una población? Bueno, una población, como ya habíamos dicho, se define como un grupo con una cantidad grande de personas, cosas, etc. Y en cambio aquí nuestro grupo representa una pequeña parte de la población. ¿Y quién sería esa población? Podría ser todos los grupos de la generación o toda la prepatec. Mientras que la muestra estamos solo agarrando un grupo. Entonces nuestra muestra tendrá un tamaño de 28. Ya que obtuvimos todos nuestros datos, es decir, tuvimos todos los promedios de todos los integrantes de nuestro salón, lo que tuvimos que hacer es ordenar los datos.
Primero colocamos todos los datos sin ningún orden en una hoja de Excel. Entonces seleccionamos todos los datos y le pusimos en Data y luego Sort Ascending para que nos lo ponga de menor a mayor. Bueno, el siguiente paso que hicimos fue dividir nuestros datos en clases. Para esto, lo primero que tuvimos que hacer es sacar el número de clases. ¿Cómo se calcula esto? Para sacar el número de clases es raíz cuadrada de n, donde n es igual a 28 y eso significa el tamaño de nuestra muestra. Entonces, para sacar el número de clases es raíz cuadrada de 28. 28 no tiene una raíz exacta, pero al hacerlo da 5.29. Entonces, como es un número aproximado, lo vamos a dejar en número de clases igual a 5. Y obtuvimos nuestro número de clases, el cual dio 5. Tenemos que hacer la división en letras, es decir, clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Entonces, para cada una de estas clases necesitamos un cierto rango de calificaciones. Entonces, para esto lo vamos a dividir en intervalos. Vamos a empezar con el dato menor, que sería 74. Pero para esto primero necesitamos sacar la amplitud, es decir, la distancia que hay entre los datos en cada clase. Entonces, para sacar la amplitud se calcula de tal manera que es rango entre el número de clases. El rango se calcula el dato mayor menos el dato menor. Y una vez ordenados nuestros datos de menor a mayor, tenemos que el dato menor es 74 y el dato mayor 92. Para calcular el rango tenemos que restar 92 menos 74, el cual nos da 18. Entonces tenemos un rango de 18 y nuestro número de clases es 5. Entonces, para sacar nuestra amplitud tenemos que dividir 18 entre 5, es decir, el rango entre el número de clases. Y 18 entre 5 nos da 3.6. Esa sería nuestra amplitud. La frecuencia absoluta de los promedios de 74 a 77 fueron 3 personas, de 78 a 81 4 personas, de 82 a 85 fueron 6 personas, de 86 a 89 fueron 9 y de 90 a 93 fueron 6. Nuestra frecuencia acumulada de nuestros intervalos de 74 a 77 es 3. Nuestra frecuencia acumulada de los intervalos 78 a 81 es 7, ya que nuestra frecuencia absoluta fue de 4. Nuestra frecuencia acumulada de los intervalos 82 a 85 es 13, porque nuestra frecuencia fue 6. Nuestra frecuencia acumulada de los intervalos 86 y 89 es 22, ya que nuestra frecuencia absoluta fue de 9. Y por último, nuestra frecuencia acumulada de 90 a 93 es 28, porque nuestra frecuencia absoluta fue de 6. Para sacar la frecuencia relativa tenemos que dividir cada frecuencia con nuestra n, que es igual a 28. La frecuencia relativa de la clase A es 0.1. La frecuencia relativa de la clase B es 0.14. La frecuencia relativa de la clase C es 0.21. La frecuencia relativa de la clase D es 0.32 y la frecuencia relativa de la clase E es 0.21. Nuestra frecuencia relativa acumulada es la suma de nuestra frecuencia relativa.
La frecuencia relativa acumulada de nuestra clase A es 10%. Esto, claro, obviamente está en porcentaje. Nuestra frecuencia relativa acumulada de la clase B es 24%. La frecuencia relativa acumulada de la clase C es 45%. Y la frecuencia acumulada de la clase D es 77%. La de la clase E es 100%. Al final nos tiene que dar un 100% y como pudimos ver, la E nos da el 100%. Ok, para hacer nuestros gráficos, juntamos nuestras clases y nuestras frecuencias dependiendo del gráfico que íbamos a hacer. En este caso, para la gráfica circular o de pastel, tenemos aquí que las clases, los intervalos y la frecuencia absoluta. Entonces, para hacer gráficas en este programa Excel es muy sencillo. Lo primero que hicimos fue seleccionar todo, clases, intervalos, frecuencia absoluta, y tenemos una función en Excel que se llama gráficos. Al ponerle gráfica circular, tenemos diferentes tipos de gráficas de pastel. Por ejemplo, vamos a poner circular. Y aquí tenemos un gráfico donde nos muestran aquí la frecuencia absoluta de lo que fueron los promedios dependiendo de la clase. Y aquí en la simbología tenemos clase A, clase B, C, D, E, dependiendo de los intervalos. Para hacer nuestro histograma también hicimos lo mismo que hicimos para hacer la gráfica circular. Es decir, utilizamos las frecuencias absolutas de nuestras clases. Entonces, aquí lo que hicimos fue igual, seleccionar todos los datos y nos fuimos a la herramienta de columnas, ahí mismo en gráficos. Entonces le pusimos columna agrupada y nos sale algo parecido a esto. Sin embargo, esto no es un histograma, ya que las barras están separadas, las columnas. Entonces nos fuimos a diseño rápido de gráfico y hay una opción donde las barras están agrupadas, por lo que sería nuestro histograma aquí. Después le cambiamos el título a cada uno de nuestros ejes. Por ejemplo, este sería nuestro eje de las frecuencias absolutas. Nuestro último gráfico sería el gráfico de ojiva. En ese podemos utilizar la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Ambas son aceptadas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para hacer la gráfica circular o el histograma. Seleccionamos los datos y en la herramienta de gráficos nos vamos a línea y la que sería para ojiva sería línea con marcas. Y aquí nos marca cómo fue aumentando la cantidad de los promedios. Vamos a explicar cómo se obtuvieron los resultados de la media, la moda, la mediana y la gráfica caja y bigotes. La media. Usando tu calculadora, una vez que ya tienes todos los datos acumulados para tu muestra, le picas en el botón Shift 2 y te va a salir este símbolo que significa media. Y haciendo todo eso con nuestros datos correspondientes nos da el resultado de 85.21. Diagrama de caja y bigotes. Una vez que tenemos todos nuestros datos necesarios, empezaremos a graficar una recta donde pongamos los datos claves. Como nuestro rango general de nuestros datos es de 74 a 93, que son 18 números, se va a poner los datos del 70 al 100, graficándolos de manera continua, 70, 80, 90 y 100. Una vez que tenemos nuestra recta, vamos a graficar nuestro dato menor y nuestro dato mayor. En este caso, el dato menor es 74 y el dato mayor es 93.
Una vez que tenemos eso, sabemos que nuestra caja va a estar creada entre estos dos datos. Para crear la caja tenemos que poner nuestros cuartiles, que es Q1, Q2 y Q3. Graficamos Q1, que es 79.5, graficamos Q2, que es 84.5, y graficamos Q3, que es 88.5. Una vez creado, del Q1 al Q3 se dibuja la caja y se parte con el Q2, que es 84.5. Una vez que están graficados los datos, se colorea la parte de entre Q1 y Q2. De manera general, aprendimos como equipo que la estadística se encuentra en cada aspecto de nuestra vida cotidiana, es decir, que cada particularidad de nosotros es una variable que se puede medir tanto muestralmente como poblacionalmente. Además, nos dimos cuenta que las medidas de tendencia central hacen que tengamos una perspectiva más allá de las infinitas características que definen a un grupo.